Proverbios 28. Las bendiciones y el valor de la sabiduría. Proverbios 28, 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Esto habla de una confusión y temor que pertenecen propiamente a los impíos, no a los piadosos y sabios. Esto es debido a que están bajo el desagrado de Dios y porque carecen de la fuerza y el coraje del Espíritu Santo. Y el proverbio implica que los impíos, impulsados por una conciencia culpable o por temor a ser juzgados, se vuelven temerosos y desconfían de todos. Ros. 2. Dios envía un desmayo en los corazones de los impíos, y el sonido de una hoja sacudida los asusta. En aritmética, de nada viene nada, sin embargo, temen donde no hay temor. B. Mas el justo está confiado como un león. Los justos están de pie incluso cuando uno viene en contra de ellos, y con la fortaleza de Dios son valientes como un león. Y los justos, el hombre sencillo, como el león, no tiene necesidad de mirar por encima del hombro. Lo que le pisa los talones no es su pasado, Números 32 horas y 23 minutos, sino su retaguardia, la bondad y la misericordia de Dios, Salmo 23, 6. Kidner. 2. Adán no conocía el miedo hasta que se convirtió en una criatura culpable. Pero si la culpa trae miedo, la eliminación de la culpa da confianza. Bridges. 3. Ambas psicologías se basan en la realidad objetiva. Dios garantiza la seguridad de los justos y condena a los impíos al castigo y al desastre. Walke. Proverbios 28, 2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos. Tener muchos príncipes, gobernantes, funcionarios, no se considera una bendición. Esto habla de cómo un gobierno grande, complejo y multifacético puede ser una maldición para un pueblo, a causa de la transgresión de una tierra. Y, como resultado de la ruptura total de la tierra con el Señor, necesitan una gran burocracia para vigilar a los otros y /diagonal o ninguno sobrevive. Véase 1 Reyes 6, 8-28, 2 Reyes 15, 8-15. Una maldición árabe dice, que Dios haga muchos a tus jeques. Walke. B. Más por el hombre entendido y sabio permanece estable, en lugar de muchos príncipes. Dios bendice una tierra con un hombre de entendimiento y conocimiento. Los líderes grandes y piadosos pueden ser una bendición maravillosa para una nación. Proverbios 28, 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. El hombre pobre y robador de los pobres. Uno podría pensar que un hombre pobre sentiría gran simpatía por los demás que son pobres, pero este no es siempre el caso. Están los pobres que oprimen a los pobres. Y nuestro Señor ilustra este proverbio muy bellamente, por la parábola de los dos deudores, Mateo 18:23, aquí los pobres oprimieron a los pobres. ¿Y cuál fue la consecuencia? Los pobres opresores fueron entregados a los verdugos, y la deuda perdonada cargada a su importe, porque no mostró misericordia. Los comparativamente pobres a menudo son sorprendentemente poco caritativos e insensibles hacia los pobres reales. Clarke. B. Es como lluvia torrencial que deja sin pan, esta lluvia torrencial. Deja al pueblo hambriento y sin esperanza. También lo es el efecto de un hombre pobre que oprime a los pobres. Y poner a un derrochador sin principios en el poder será como una inundación destructiva. Bridges. Proverbios 28, 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los que dejan la ley alaban a los impíos, cuando se abandonan los principios fundamentales de la justicia, no beneficia a los justos. Da beneficio y alabanza a los impíos. Y los que dejan la ley, sin revelación, todo es pronto relativo, y con la relatividad moral, nada merece un ataque. Entonces, por ejemplo, el tirano es aceptado porque hace las cosas, y el pervertido, porque su condición es interesante.
Kidner. 2. Alaban a los impíos. Elogiar a los malvados puede significar llamarlos buenos, es decir, no poder discernir entre el bien y el mal. Ross. Como Maquiavelo es César Borgia, ese bípedum nequísimo, proponiéndole un modelo para todos los príncipes cristianos, Trapp. 3. Es temeroso pecar, pero más temeroso es deleitarse en el pecado, aún más defenderlo. Obispo Hall, citado en Bridges. D. Más los que la guardan contenderán con ellos. Aquellos que honran y promueven el Estado de Derecho resistirán y se opondrán al impío. Ellos entienden el principio que el apóstol Pablo explicaría más tarde en Romanos 13, 1, 7, que una razón por la cual Dios les da ley y gobierno a los hombres es para contener a los impíos, para contender con ellos. Y este proverbio presenta solo dos caminos: abandonar la ley o cumplir la ley. La línea que divide a la humanidad no es racias, política o incluso religiosa, sino espiritual. Esa línea atraviesa cada corazón humano. Walchi. 2. John Trapp usó la frase contender con ellos para recordar la naturaleza combativa de Martín Lutero. Fue el discurso del bendito Lutero, quien a pesar de que era muy ferviente para tener la comunión administrada de ambos tipos, contrariamente a la doctrina y la costumbre de Roma, sin embargo, si el Papa dice que él, como Papa, me ordenó que lo recibiera de ambos tipos, yo lo recibiría de una sola clase, ya que obedecer lo que ordena como Papa es recibir la marca de la bestia. Proverbios 28, 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. A. Los hombres malos no entienden el juicio. Están aquellos que son fundamentalmente impíos o perversos, y simplemente no entienden la justicia. No entienden los principios de la justicia y cómo se aplican a ellos mismos. Y no entienden el juicio, porque sus mentes son naturalmente ciegas, y están cegadas por sus propios prejuicios y pasiones, y por el Dios de este mundo, que gobierna sobre ellos. Paul. 2. Siempre hay quienes creen que la justicia es lo que les beneficia, de lo contrario, no es justicia. Ross. B. Más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los piadosos entienden la justicia y mucho más. Buscan al Señor, temen al Señor y tienen su sabiduría. Y muchas cosas, oscuras para la razón humana, se simplifican por la humildad. Bridges. Proverbios 28, 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de perversos caminos y rico. A. Mejor es el pobre que camina en su integridad. Hay cosas peores que la pobreza. Ser un hombre o mujer impío que vive en integridad es peor. Esto es un estímulo para los pobres que a menudo son despreciados. Y el versículo solo contrasta a un hombre pobre con integridad y un hombre rico perverso. Ver Proverbios 19:1. Hay gente rica con integridad, y hay personas pobres que son perversas. Ross. B. Que el de perversos caminos y rico. Un hombre o mujer rico que está retorcido en su vida ante Dios o el hombre, está peor que el pobre piadoso. Estamos más definidos por nuestro carácter que por nuestra cuenta bancaria o valor financiero. Y el de perversos caminos, en dos maneras, fingiendo virtud, pero practicando el vicio, o cubriendo sus malvados diseños con buenas pretensiones, o a veces errando por un lado, y a veces por el otro, como comúnmente hacen los malvados. Paul. 2. La persona rica de doble trato primero defrauda a los pobres y humildes y luego cubre su maldad haciéndose parecer justo. Walchi. 3. Muchos desearán haber vivido y muerto en la oscuridad de la pobreza en lugar de que se les hayan confiado riquezas, que solo los hicieron pecar con valentía contra Dios y su propia alma. Bridges. Proverbios 28, 7. El que guarda la ley es hijo prudente. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. A. El que guarda la ley es hijo prudente. La obediencia es una prueba de sabiduría. Aquellos que dicen ser perspicaces o sabios, pero viven en desobediencia fundamental muestran su necedad. B. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre.
Uno no tiene que entregarse a apetitos ruines para ser una vergüenza para su familia. El simple hecho de ser un compañero de tales puede avergonzar a la familia. Y, al identificarse con aquellos que malgastan todo lo que es precioso, la vida, la comida y la instrucción, el necio se pone en vergüenza pública. Vea 25:8 a su padre. Walchi. Proverbios 28:8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés. Hay algunos que se enriquecen a través de la violencia económica. Cargan intereses altos e injustos, usura. O usan su poder para engañar y robar. Y en la Biblia, nesek, usura, aparece 10 veces y se refiere al cobro por dinero prestado, práctica que en tiempos bíblicos representa aproximadamente el 30% del monto prestado. Walchi. 2. Usura o interés. Aresby, la ley mosaica muestra que la legitimidad de la misma depende de su contexto, lo que era bastante apropiado en términos de economía. Deuteronomio 23:20. Se calificó incorrecto en términos de cuidado familiar. Deuteronomio 23:19. Kidner. 3. Adam Clarke pronunció una aguda maldición contra aquellos que aprovecharon la necesidad de sus hermanos con la usura y la extorsión, o los nombres de todos esos villanos insensibles, duros de corazón, consumados en la nación, que así aprovechan las necesidades de sus prójimos para enriquecerse, se publicaron en cada mercado cruzado, y luego todos los delincuentes enviaron a sus hermanos salvajes en Nueva Zelanda. Sería una feliz escapada al país. B. Para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Dios no permitirá que estos criminales opresivos tengan la última palabra. En la resolución del juicio de Dios, la riqueza de los impíos simplemente se reúne para aquellos que tienen amor y compasión por los pobres. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, Dios quiere que siempre tengamos un oído abierto y atento hacia su palabra, la ley. No tener hambre de la palabra de Dios ni prestarle atención es un signo de enfermedad espiritual en el Hijo de Dios. Y muchos suponen que, si ellos no conocen su deber, no serán responsables de sus transgresiones, y por lo tanto evita todo lo que esté calculado para iluminarlos, pero esta pretensión no les servirá de nada. Como el que pudo haber conocido la voluntad de su amo, pero no quiso, será tratado como aquel que debería saberlo y desobedeció. Clarke. B. Su oración también es abominable. Dios no está obligado a escuchar o honrar a quien descuida su palabra. Antes de hablar a Dios en oración, debemos escuchar su palabra humilde y atentamente, o nuestras oraciones pueden ser una abominación. Arrogante. Y la oración ciertamente no será una oración apropiada. Alguien que se niegue a obedecer a Dios no orará de acuerdo con la voluntad de Dios, lo hará por algo físico, tal vez incluso haciendo demandas a Dios. Ross. Proverbios 28:10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El que hace errar a los rectos por el mal camino. Hay quienes se complacen en hacer que los piadosos se extravíen. Los hace sentir mejor y tal vez superiores a aquellos que son rectos. Y hacer que los rectos se extravíen, esto atrajo algunas de las palabras más fuertes de Cristo. Véase Mateo 5:19, 18:6, 23:15. Kidner. B. Él caerá en su misma fosa. Dios tiene una forma de proteger al justo, incluso si se descarrían por un tiempo. Dios sabe cómo poner a los malvados en su lugar, su misma fosa. Y Él sabe cómo asegurarse de que los irreprensibles heredarán lo bueno. Dios no deja la última palabra al impío con sus malvados planes. Y el que se esfuerza por pervertir a uno realmente convertido a Dios, para que pueda derramar desprecio por la religión, caerá en ese infierno al que se ha esforzado por liderar al otro. Clarke. 2. La línea muestra que los malvados serán atrapados en sus propios dispositivos, pero también muestra que los justos son corruptibles, pueden ser conducidos a una conducta moralmente mala. Ross. Proverbios 28:11.
El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. A. El hombre rico es sabio en su propia opinión. No es inusual que un hombre rico se sienta orgulloso y se considere sabio. Otros proverbios explican que la sabiduría a menudo conduce a la riqueza, pero no todos los hombres ricos han ganado su riqueza a través de la sabiduría. Y, aunque las riquezas no siempre traen sabiduría, el hombre rico a menudo finge tenerla y atribuye su éxito a su propia sagacidad, aunque puede ser manifiestamente simple y necio. Bridges. B. Más el pobre entendido lo escudriña. El hombre pobre con sabiduría está por encima del hombre rico con orgullo necio. Ese sabio pobre puede examinar al hombre rico, lo escudriña. No al revés. Y el pobre entendido. Hay algunas lecciones que solo la pobreza puede enseñar, y uno nunca debería olvidar esas lecciones, incluso si se vuelven ricos. 2. Sin embargo, el universo no posee un carácter más digno que el pobre que tiene discernimiento. ¿Acaso el Señor encarnado no honró a esta condición de manera suprema al tomarla consigo mismo? Seguir sus pasos, en su espíritu, es sabiduría, honor y felicidad infinitamente más allá de lo que este pobre mundo de la vanidad puede permitirse. Puentes. 3. Lo escudriña, lo conoce mejor que él mismo, y, mirando a través de toda su pompa y vano espectáculo, ve qué es lo que realmente es, un hombre necio y miserable, a pesar de todas sus riquezas, y descubre la necedad de sus palabras y acciones. Paul. Proverbios 28 horas y 12 minutos. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. A. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Cuando aquellos que viven con sabiduría y rectitud se regocijan debido a la condición de su comunidad, es bueno para todos. Grande es la gloria. B. Más cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Incluso los hombres impíos no quieren ser gobernados por otros hombres impíos. Una cultura puede vivir de la herencia de una generación justa, pero cuando los impíos surgen, esos beneficios y las libertades que traerá la justicia disminuirán lentamente. Y así huyó Moisés y se escondió de Faraón, David de Saúl, Elías de Acab, los clientes de Abdías de Jezabel, Jeremías de Joacim, José y Jesús de Herodes. 2. Los hombres se esconden. El estado de esa nación es tan vergonzoso y peligroso, que hombres sabios y buenos, que solo son dignos del nombre de los hombres, se retiran o corren a rincones y lugares oscuros, en parte por aflicción y vergüenza para contemplar la maldad que se comete pública e imprudentemente, y en parte para evitar la furia y las heridas de los malvados opresores. Paul. 3. Los justos se alegran, se levantan los impíos. El primero fue el caso en este país, en los días de Eduardo V, el segundo en los días de su sucesor, María I. El papado, la crueldad y la astucia, bajo ella, casi destruyen la Iglesia y el Estado en estas islas. Clarke. Proverbios 28 horas y 13 minutos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A. El que encubre sus pecados no prosperará. Desde Adán y Eva, el instinto humano nos lleva a cubrir nuestros pecados. Nuestra conciencia nos avergüenza de nuestro pecado y no queremos que otros lo vean. Incluso pensamos que podemos esconderlo de Dios. Sin embargo, este instinto natural de cubrir el pecado no nos beneficia. Nos impide ser reales acerca de nuestra condición ante Dios. Y, en un sermón sobre este proverbio, Charles Spurgeon describió algunas de las muchas formas en que los hombres intentan cubrir sus pecados, todos en vano. Excusas y justificaciones. Secreto. Mentiras. Esquemas para evadir la responsabilidad. Tiempo. Lágrimas. Ceremonias o sacramentos. 2. El que encubre sus pecados, de su orgullo pecaminoso, finge ante Dios y el pueblo que no tiene necesidad de confesarse. En cambio, él busca engañar. Walke. 3. El pecado y el cambio vinieron al mundo juntos. El pecado y Satanás son iguales en esto. No pueden soportar aparecer en su propio color.
4. Dios y el hombre ocultan cada uno el pecado. Dios en la gracia gratuita e ilimitada, el hombre en la vergüenza y la hipocresía. Bridges. B. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El camino para recibir la misericordia de Dios es confesar y arrepentirnos de nuestro pecado. Esta es la manera espiritual de prosperar y en la vida en general y recibir la misericordia de Dios. Y la confesión es tomar el lado de Dios contra el pecado. Es el levantamiento de una cosa tras otra del corazón y la vida, y retenerlos por un momento ante Dios, con el reconocimiento de que es nuestra culpa, nuestra grave culpa. Meyer. 2. La práctica bíblica de confesar el pecado puede liberarnos de las pesadas cargas, espirituales y físicas, como en Santiago 5:16, del pecado no resuelto, y puede eliminar los obstáculos al trabajo del Espíritu Santo. Es una tragedia cuando la confesión del pecado se descuida o se ignora entre los creyentes, y es causa de mucha debilidad espiritual e hipocresía. 3. Confiesa la deuda, y Dios cruzará el libro. Él dibujará las líneas rojas de la sangre de Cristo sobre las líneas negras de nuestros pecados, y cancelará la letra que estaba contra nosotros. 4. En su comentario sobre Santiago, Maffett describió cómo se practicaba esto en la iglesia primitiva. Ahora bien, en la iglesia primitiva esto se hacía abiertamente, como regla, ante la congregación. El manual más antiguo de la práctica de la iglesia prescribe: debes confesar tus pecados en la iglesia y no lanzarte a la oración con mala conciencia, Didache 4. Maffett. V. Según Maffett, el libro de oración inglés ordena al ministro que presente esta invitación antes del servicio de la comunión. Vengan a mí o a algún otro ministro discreto y culto de la palabra de Dios, y abran su dolor, para que por el ministerio de la palabra santa de Dios pueda recibir el beneficio de la absolución. Puede haber un gran valor en abrir el dolor. D. La gran convicción de pecado y la posterior confesión de pecado son comunes en tiempos de despertar espiritual. Charles Finney instó y describió la confesión del pecado. En los avivamientos del norte de China bajo Jonathan Goforth, la confesión era casi invariablemente el preludio de la bendición. Un escritor que describió los significativos avivamientos coreanos asociados con Goforth escribió: podemos tener nuestras teorías sobre lo conveniente o indeseable de la confesión pública de pecado. He tenido la mía, pero sé que cuando el Espíritu de Dios caiga sobre las almas culpables, habrá una confesión, y ningún poder en la tierra podrá detenerla. The Calling to Remembrance, de William Newton Blair. 7. La confesión pública del pecado tiene el potencial para bien o mal. Algunos principios pueden ayudar. La confesión debe hacerse a aquel contra quien se pecó. La mayoría de los cristianos muestran una preferencia por la confesión en secreto ante Dios, incluso en asuntos que involucran a otras personas. Confesar a Dios parece ser la salida más fácil. Si los delincuentes fueran realmente conscientes de la presencia de Dios, incluso la confesión secreta de un pecado privado tendría un buen efecto. Lamentablemente, la mayoría de los delincuentes simplemente se comunican con ellos mismos en lugar de ponerse en contacto con Dios, quien rehúsa sus oraciones bajo ciertas condiciones. En las palabras de nuestro Señor, está claro que el pecado que involucra a otra persona debe ser confesado a esa persona. J. Edwin Naur. La confesión a menudo debe ser pública. Santiago 5:16 ilustra este principio. A Robertson, el gran erudito griego, dice que en Santiago 5:16 el extraño tiempo del verbo griego, confesar, en este versículo implica confesión en grupo en lugar de confesión privada. Es la confesión unos para otros, no uno para el otro. La confesión pública debe ser discreta. A menudo, la confesión no debe ser más de lo necesario para conseguir la oración. Puede ser suficiente decir en público: ora por mí, necesito la victoria sobre el pecado que me acecha. Sería un error entrar en más detalles, pero decir esto es importante. Nos impide ser cristianos que pretenden y que actúan como si todo estuviera bien cuando no lo es. Casi todas las transgresiones sexuales son secretas o privadas y deben ser confesadas. Una carga demasiado grande para soportar puede ser compartida con un pastor, un médico o un amigo del mismo sexo. La Escritura desalienta incluso el nombramiento de la inmoralidad entre los creyentes, y declara que es una pena incluso hablar de cosas hechas en secreto por los inmorales.
Ahora, distingue entre los pecados secretos y aquellos que afectan directamente a los demás. Or da un buen principio. Si pecas en secreto, confiesa en secreto, admitiendo públicamente que necesitas la victoria, pero guardando detalles para ti mismo. Si pecas abiertamente, confiesas abiertamente para quitar los obstáculos a aquellos a quienes has obstaculizado. Si has pecado espiritualmente, falta de oración, desamor e incredulidad, así como sus descendientes, críticas, etc., confiesa a la Iglesia que has sido un obstáculo. J. Edwin Naur. La confesión a menudo se hace a las personas, pero ante Dios. Al mismo tiempo, notamos que Santiago 5:16 dice, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros». Una de las cosas interesantes acerca de la confesión de pecado, como se señaló en los escritos de J. Edwin Naur, es que las confesiones casi siempre se tratan a las personas, no a Dios. No es que confieses tu pecado a Dios y otros simplemente lo escuchen. Confiesas tu pecado a otros y les pides que oren para que lo hagas bien ante Dios. La confesión debe ser apropiadamente específica. Cuando la confesión abierta de pecado es apropiada, más que la declaración pública de necesidad espiritual, pero confesando abiertamente el pecado o el pecado contra la Iglesia, debe ser específica. Si cometí algún error, lo siento, no es una confesión de pecado en absoluto. Pecaste específicamente, así que confiesa específicamente. No cuesta nada que un miembro de la Iglesia admita en una reunión de oración, no soy lo que debería ser. No cuesta más decir, debería ser un mejor cristiano. Cuesta algo decir, he sido un alborotador en esta iglesia. Cuesta algo decir, he tenido amargura de corazón hacia ciertos líderes, a quienes definitivamente me disculparé. Punto. Our full surrender. La confesión debe ser exhaustiva. Algunas confesiones no son exhaustivas. Son demasiado generales. No están hechos para las personas afectadas. Descuidan completamente la restitución necesaria. O no hacen ninguna provisión para un curso de conducta diferente en el cual el pecado es abandonado. Son esfuerzos para el alivio psicológico. Ahora, la confesión debe tener honestidad e integridad. Si confesamos sin intención real de luchar contra el pecado, nuestra confesión no es completa y se burla de Dios. Se cuenta la historia de un irlandés que confesó a su sacerdote que había robado 2 bolsas de patatas. El sacerdote había escuchado los chismes por la ciudad y le dijo al hombre, «Mick, he oído que fue una sola bolsa de patatas robada del mercado». El irlandés respondió, «Es verdad, padre, pero fue tan fácil que planeo hacerlo de nuevo mañana por la noche». Por supuesto, evite la confesión falsa, confesión sin verdadero quebrantamiento o pesar. Si no es muy real, no es bueno. No es necesario temer que la confesión pública de pecado inevitablemente se salga de control. Ahora habla de un momento en que una mujer estaba sobreexcitada por una profunda pena por el pecado y se puso histérica. Vio el peligro inmediatamente y le dijo, «Tranquila, hermana. Pon tus ojos en Jesús». Ella lo hizo y se evitó el peligro de la emoción extrema. Aquellos que escuchan una confesión de pecado también tienen una gran responsabilidad. Aquellos que escuchan la confesión deben tener la respuesta adecuada, amorosa oración intercesora y no sabiduría humana, chismear o compartir la necesidad con otros. 8. La verdadera, profunda y genuina confesión de pecado ha sido una característica de todo despertar o avivamiento genuino en los últimos 250 años. Pero no es nada nuevo, como lo demuestra el avivamiento en Éfeso registrado en Hechos 19, 17-20. Dice, muchos que creyeron confesaron contando sus hechos. Esto era que los cristianos estaban bien con Dios, y la confesión abierta era parte de eso. 9. La confesión es el vómito del alma, y aquellos que la usan no solo tendrán la tranquilidad de la conciencia, sino también las mejores comodidades cordiales de Dios para restaurarlos nuevamente. Proverbios 28 horas y 14 minutos. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Tristemente, la reverencia y la felicidad no se asocian comúnmente.
El hombre reverente a menudo se piensa que es agrio y desagradable. Sin embargo, en la medida en que uno puede ser siempre reverente, puede ser genuinamente feliz. Y siempre teme a Dios, en todo momento, metas y condiciones, no solo en tiempos de grandes problemas, cuando incluso hipócritas temerán pecar, pero en tiempos de paz y prosperidad exterior. Paul. B. Más el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí, la reverencia y la dureza del corazón se establecen como opuestos. Un hombre que endurece su corazón no será un hombre verdaderamente reverente, pero él caerá en la calamidad en esta vida o en la vida venidera. Y endurece su corazón. Cuando uno endurece su corazón, ya no puede sentir, responder y optar por una nueva dirección. El corazón endurecido se fija en la incredulidad y el desafío inquebrantable a Dios, Éxodo 7:3, Salmo 95, 8, insensible a la admonición o la reprensión no puede ser movido a una nueva esfera de comportamiento. Walchi. 2. Cuando ese miedo está ausente, el coraje es el simple endurecimiento del corazón, la imprudencia y la temeridad. El hombre que cierra sus ojos a Dios se levanta y desesperadamente se lanza hacia adelante. No es un héroe, él es un necio, y sin excepción tarde o temprano se arroja a sí mismo en circunstancias que lo rompen, y trae a quienes lo rodean al sufrimiento y a la catástrofe. Morgan. Proverbios 28, 15-16. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. León rugiente y oso hambriento, con estas vívidas imágenes, Salomón describió el efecto de un gobernante malvado sobre la gente pobre. El gobernante malvado trata a los de baja posición, pueblo pobre, con una ferocidad impredecible e incontrolable. Él es peligroso para ellos. Y mira cómo el león asusta a las pobres bestias con su rugido, de modo que no tienen poder para moverse, y luego las ataca con sus dientes, y como el oso los busca y los desgarra miembro por miembro, así que trata a los tiranos con sus pobres súbditos. 2. Debido a que los tiranos son así, las imágenes de animales, imágenes de bestias, se usan en Daniel 7, 1, 8 para la serie de gobernantes mundiales despiadados. Los pobres se arruinan bajo tales tiranos porque no pueden cumplir con sus demandas. Ross. B. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, el gobernante necio, el falto de entendimiento, oprimirá a su pueblo. Su reinado será infeliz e inseguro debido a la forma necia en que dirige a su pueblo. Y la tiranía u opresión de un príncipe, aunque por alguna sabiduría contada, es en verdad un acto manifiesto y una señal de gran insensatez, porque aleja de él los corazones de su pueblo, en el que consisten su honor, seguridad y riquezas. Paul. 2. Ningún sentimiento de compasión suaviza su corazón. Ningún principio de justicia regula su conducta. La queja solo provoca más exacciones. La resistencia enciende su corazón insensible en una furia salvaje. Impotente y miserable son las personas a quienes la ira divina ha puesto bajo su desgobierno. Paxton, citado en Bridges. C. Más el que aborrece la avaricia prolongará sus días, si un hombre es lo suficientemente sabio como para aborrecer la avaricia. Es probable que sea sabio en otras responsabilidades como gobernante. Es probable que sus días como gobernante se prolonguen. Proverbios 28 horas y 17 minutos. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro. Podemos suponer que esto puede suceder porque el hombre cargado por el derramamiento de sangre tiene una mente culpable y ansiosa que se nubla y confunde su pensamiento, y termina en el sepulcro. O puede suceder porque la maldición de Dios está en el hombre agobiado por el derramamiento de sangre. Y el proverbio dice que el propio ofensor, como Azarías herido, 2 Crónicas 26 horas y 20 minutos, se apresura a su castigo, una vez que su conciencia está despierta. Kidner. 2. Huirá hasta el sepulcro. Serás rápidamente destruido,
siendo perseguido por la venganza divina, y los horrores de una conciencia culpable, y los vengadores de sangre. Paul. B. Y nadie le detendrá. Como el hombre culpable de derramamiento de sangre cae en las consecuencias de sus propias acciones, que nadie le detenga. A menudo es mejor dejar que las personas sufran las consecuencias de sus pecados. Y nadie le detendrá. El que mata al inocente o procura su destrucción, puede huir para esconderse, pero que nadie le dé protección. La ley exige su vida, porque él es un asesino, y que nadie prive a la justicia de su reclamo. Clarke. 2. Las protestas contra la pena capital se mal denominan filantropía. ¿El hombre pretende ser más misericordioso que Dios? La lástima está fuera de lugar aquí. El asesino de su hermano es su propio asesino. Deja que la ley de Dios siga su curso. Bridges. 3. Charles Bridges tuvo cuidado de agregar, sin embargo, no debemos arrojar su alma. Visitar la celda condenada es un ejercicio especial de misericordia. Mientras nos inclinamos ante la rigurosa justicia del gran dador de la ley, en verdad feliz es llevar al pecador bajo la sentencia de la ley el perdón gratuito del Evangelio, no como anulando su pecado, sino mostrando el exceso de gracia más allá de la abundancia del pecado. Proverbios 28 horas y 18 minutos. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. A. El que en integridad camina será salvo. Este proverbio probablemente no tiene la salvación eterna en mente. En cambio, la idea es salvarse o rescatarse de las calamidades y los problemas de la vida. Especialmente bajo el antiguo pacto, la bendición y protección de Dios estaba sobre aquellos que caminan sin culpa. B. Mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que está retorcido y torcido en su trato no puede esperar la bendición y la protección de Dios. Esa persona torcida y retorcida debería esperar caer repentinamente un día. Proverbios 28 horas y 19 minutos. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. A. El que labra su tierra se saciará de pan. La recompensa del trabajo es una cosecha. El que labra su tierra disfrutará de la cosecha que viene, y por lo tanto, tendrá mucho pan. Y, si no queremos ser flojos en los negocios sino fervientes en espíritu, en este mundo y en todas sus preocupaciones, cuanto más necesitamos ser así en las inquietudes trascendentales de la eternidad. Bridges. B. Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza, el que ignora su trabajo para pasar un buen rato, después de la ociosidad. No disfrutará del fruto de la cosecha como lo hará el hombre trabajador. En lugar de mucho pan, el hombre perezoso y ocioso tendrá mucha pobreza. El hijo pródigo fue un cumplimiento de esto, Lucas 15, 13-17. Y, aquí hay una repetición significativa. La persona diligente tendrá abundante, yizba, de pan, pero la persona perezosa tendrá mucha, yizba, de pobreza, punto. Ross. Proverbios 28 horas y 20 minutos. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. A. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Esto es cierto como un principio general. La fidelidad y la obediencia a la ley de Dios trae bendiciones. Fue especialmente cierto bajo el antiguo pacto, donde Dios prometió bendiciones a los obedientes y maldiciones a los desobedientes. Deuteronomio 27-28. Y el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre que hace de la fidelidad el principio maestro será recompensado. Aquel que hace de la acumulación de riqueza la pasión principal será castigado. Morgan. B. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El que se apresura a ser rico casi siempre está dispuesto a engañar o comprometerse para obtener riqueza. Dios promete que éste será castigado, ya sea en esta vida o en la próxima. Y el que se apresura a enriquecerse, si bien no condena las posesiones en sí mismos, Proverbios siempre rechaza la avaricia. Contrasta la prudencia financiera, la diligencia y la generosidad con el deseo de dinero rápido y fácil. Garrett. 2. Incluso si no se recurre a medios criminales, sin embargo,
el deseo inmoderado, la perseverancia en cada pista de mamen, la noche y el día de trabajo para el gran objeto, y el deleite y la confianza en la adquisición prueban el corazón idólatra y no irán impune. British. Proverbios 28 horas y 21 minutos. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Hacer acepción de personas no es bueno. En el Tribunal de Justicia y en nuestras relaciones diarias con las personas, no debemos mostrar parcialidad. Deberíamos ser aquellos que no favorecen o condenan a otros en función de su raza, clase, nacionalidad o influencia. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Debido a que la justicia y la opinión de los demás pueden comprarse fácilmente, debemos determinar que no recibiremos sobornos por parcialidad y debemos ser conscientes de que se puede comprar a otros fácilmente. Y, por un bocado de pan, por un bagatela él transgredirá, y venderá su alma perro barato por 1 centavo, o menos dinero. 2. El precio puede bajar aún más, a tan poco como la aprobación imaginada de una personalidad más fuerte. Y el predicador, Ezequiel 13:19, es tan vulnerable como el juez. Kidner. Proverbios 28 horas y 22 minutos. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. Se apresura a ser rico el avaro, el hombre avaro. Y poco generoso correrá tras las riquezas con la misma energía que utilizará para aferrarse egoístamente a lo que tiene. Y no sabe que le ha de venir pobreza, debido a que la bendición de Dios no descansa en el hombre avaro. La pobreza caerá sobre él, y él no lo tendrá en cuenta ni lo esperará. Y el Señor se encargará de que solo la gente consciente y compasiva finalmente tenga riqueza en su reino. Walchi. Proverbios 28 horas y 23 minutos. El que reprende al hombre, hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que reprende al hombre, hallará después mayor gracia. Puede ser necesario reprender a un hombre, pero es para invitar su desagrado. Aún así, debe hacerse con la confianza de que cuando se hace bien, el que reprende encontrará más favor después. Que el que lisonjea con la lengua. El que reprende puede no ser tan bienvenido como el que lisonjea, pero el servicio de sacrificio del que reprende le traerá mayor favor que el que siempre alaba. Proverbios 28 horas y 24 minutos. El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El que roba a su padre o a su madre, hay algunos que tienen poca conciencia sobre robarle a sus padres. Por algún sentido de derecho, los roban y luego dicen, no es maldad. Y roba a su padre o a su madre, como ese idólatra Miqueas robó a su madre de su oro, Jueces 17:2, como Raquel hizo con su padre de sus dioses, como Absalón robó a David de su corona. 2. El que roba a sus padres es peor que un ladrón común, al acto de deshonestidad y rapiña agrega ingratitud, crueldad y desobediencia. Clarke. 3. Puede racionalizar, eventualmente todo será mío, 19:24, o, ya no pueden administrar sus finanzas, o, como familia tenemos todo en común, etc. Walchi. Compañero es del hombre destruidor. A pesar de cualquier sentido de derecho que tenga el ladrón, están justo al lado de un destructor, alguien que se extiende e incluso ama la destrucción. Y el lenguaje es fuerte. La palabra para robar podría traducirse como saqueadores. Aquel que destruye es alguien que causa estragos en la sociedad. Garrett. Proverbios 28 horas y 25 minutos. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El altivo de ánimo suscita contiendas. Un hombre o mujer altivo de ánimo está constantemente suscitando contiendas. Porque quiere la atención y la preeminencia. Eso no está de acuerdo con la mayoría de las personas, por lo que hay conflictos. Y suscita contiendas, porque él se esfuerza por avanzar y complacerse a sí mismo, y odia y se opone a todo lo que se interpone en su camino, y desprecia a otros hombres, está muy celoso de su honor, y complace sus propias pasiones. Paul.
2. El apetito insaciable de la persona codiciosa lo pone en conflicto con los demás, ya que transgrede las fronteras sociales. No contento con su parte, se vuelve perturbador y destructivo, y cuya persona y propiedad viola, se defiende. Walti. B. Más el que confía en Jehová prosperará. Confiar en el Señor se presenta como un contraste al altivo de ánimo. Esperan prosperar, ya que ellos humildemente confían en Dios y abandonan el orgullo. Y, por el contrario, aquellos que confían en Yahweh pueden esperar que sus apetitos estén satisfechos, no causar discordia, y de hecho estarán satisfechos. Garrett. Proverbios 28 horas y 26 minutos. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es necio. Hay un fuerte impulso, promovido a nosotros por el mundo, la carne y el diablo, de confiar en nuestro propio corazón. Y seguir nuestro corazón, en lugar de recibir humildemente nuestros valores, moral y sabiduría de la palabra de Dios. Esta confianza en nuestro propio corazón nos lleva a ser un necio. Para las respuestas, los valores y la orientación, no debemos mirar hacia adentro, sino mirar al Señor. Y el que confía en su propio corazón, confiar en un impostor que nos ha engañado 100 veces o un traidor que ha demostrado ser falso para nuestros intereses más importantes es, sin duda, merecer el nombre de necio. Este nombre, por lo tanto, en las Escrituras, usa gran sencillez de expresión, se le da a la persona que confía en sí mismo. Bridges. 2. Un necio, porque su corazón, que es engañoso y desesperadamente malvado, lo engañará infaliblemente. Clarke. B. Más el que camina en sabiduría será librado. En contraste a confiar en nuestro propio corazón, deberíamos prestar atención a caminar sabiamente. En lugar de operar sobre la base de cómo nos sentimos, debemos dirigirnos a una vida sabia en lo que hacemos. Y camina en sabiduría, desconfiando de su propio juicio y buscando el consejo de los demás, y especialmente de Dios. Como hacen todos los hombres verdaderamente sabios, él será librado de los peligros y maldad que los necios traen sobre sí mismos, por lo que se muestra a sí mismo como un hombre sabio. Paul. 2. La enseñanza aquí recuerda a los sabios y necios constructores de Mt 7, 24-27. Garrett. Proverbios 28 horas y 27 minutos. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre no tendrá pobreza. Dios promete bendecir el corazón generoso, y una forma en que se debe expresar la generosidad es dar a los pobres. Y no tendrá pobreza, no obtener sino dar es el camino a la riqueza. Dios bendecirá las acciones y la tienda del hombre generoso, su granero y su canasta. Deuteronomio 15:10. Su justicia y sus riquezas juntas se mantendrán para siempre. Salmos 112, 3 y punto. B. Más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Dios no bendecirá a aquel que ignora los problemas de los pobres y necesitados. Y el que aparta sus ojos describe una actitud que es muy común, aunque se supone popularmente que no está mal. Ocultar los ojos significa negarse a ver la pobreza. Es el pecado de aquellos que dicen que son demasiado sensibles para visitar los barrios marginales. Morgan. 2. Muchas maldiciones. Los hombres lo maldecirán, y lo llamarán un cerdo en un abrevadero y Dios también lo maldecirá. Proverbios 28 horas y 28 minutos. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre. Mas cuando perecen, los justos se multiplican. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, cuando los hombres impíos llegan a lugares de prominencia y gobierno, es malo para la comunidad. La libertad y bendición de la comunidad están mucho menos presentes y en respuesta los hombres se esconden. B. Más cuando perecen, los justos se multiplican, cuando los impíos y su influencia pasan, los justos aumentan, junto con su influencia. Esto es una bendición para una comunidad o una nación. Y los justos se multiplican,
los que eran justos ahora vuelven a aparecer en público, y al avanzar a ese poder que los malvados gobernantes han perdido, usan su autoridad para alentar y promover la rectitud, y para castigar la injusticia, por lo que la cantidad de hombres malvados se disminuye, y los justos se multiplican. Paul. 2. Cuando los justos aumentan en número y poder, el pueblo sale de su escondite. Este fue el caso durante el reinado de Ezequías, cuyos hombres recopilaron estos proverbios. Proverbios 25, 1, 2 Crónicas 29 a 30, especialmente 2 Crónicas 30, 13-27, veas Esther 8-17, Hechos 12, 23-24, punto. Walchi. 3. En las edades tempranas de la Iglesia cristiana, después de la muerte de la persecución de Herodes, la palabra de Dios creció y se multiplicó. Bridges.